Beatriz Trublot nació en 1938. Es originaria de Letonia y creció en Nueva York. Es editora, diseñadora y diplomática. Estudió historia con un currículum humanista en George Washington University. Fue parte del equipo del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez como directora de publicaciones y codirectora del programa de la Identidad Olímpica de México 68. En 1976 fundó el estudio Beatriz Trublot S.A., dedicado principalmente a la edición de libros de arte hasta 1999. Desde 1993 es cónsul honoraria de Letonia en México. Bueno, mira, voy a empezar a hablar un poco de dónde está Letonia, porque la gente no sabe. Letonia está en el norte de Europa, sobre el mar Báltico, al sur de Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca. Es un país nórdico muy bello, muchos lagos, muchos bosques. Yo nací en Polonia, en Varsovia, porque mi padre era diplomático, pero soy letona, genéticamente 100% letona. Regresamos a Letonia en 1940, que fue el principio de la Segunda Guerra Mundial. Y pasamos el año de terror, que fue 40-41 en Riga, en Letonia, y luego escapamos, entraron los nazis. Con los comunistas mataron los letones en orden alfabético. Luego vinieron los nazis que mataron los judíos. Entonces, mis principios fueron muy turbulentos. Y escapamos a Alemania con los ejércitos alemanes y luego estas historias son muy largas, entonces brinco, pero emigramos por fin a Estados Unidos en 48. Yo tenía 9 años. La pregunta era, ¿dónde empecé con los libros? Bueno, Letonia es un país de bosques y lagos, y Riga, la gran capital, ¿no?, que es un puerto muy importante. Mi primer libro lo hice a los 9 años. Este es el tamaño de la edición. Es ilustrada y, ilustrada y escrita. Y el cuento es sobre un osito. Aquí es el osito dando besos a su compañero, el lobo, que vive en un bosque. Pero el osito, el libro se llama Osito Triste, porque no tiene flores en su casita, en su cueva. Entonces, pues está llorando el osito, y un día pasa una zorra, que es la mala. Siempre hay bueno y malo, oscuro, claro, Quetzalcóatlico, ¿no?, para regresar a la dualidad, ¿no? Y pasa la zorra, y porque lloras, osito, y lloro, no tengo flores en mi cuevita. Y ella dice, ok, yo voy, yo te traigo flores. Bueno, es una zorra mala. Se va al bosque y junta flores envenenadas. Entonces, pero regresando a su casa, se pierde y camina en círculos, y por fin llega a su casa y se le cayeron las flores. Mientras el osito y el lobo fueron al bosque, juntaron unas flores bellísimas y así viven felices para siempre. Así, bueno, es mi principio. Yo lo cuento así porque yo creo mucho en contar cuentos en mis libros. Mi segundo libro que busqué es un librito que es El Milagro de Navidad, que hice a los 13 años para mi papá.
que siempre quería que hacemos libros también ilustrados, etcétera. Eso ya es en inglés, esto es en letón. Liberal arts, ¿no? Se dicen ahí, no era ciencias, no. Pero empecé con ciencias políticas porque mi padre había sido diplomático y yo pensé, bueno, a lo mejor entro a eso, pero no fue así. Estudié, mi diploma es en historia. Con Viking Press, todo empezó. Y en Nueva York, en los 60, pues yo tuve muchas opciones, pero todo lo de los libros y diseño y me llamaba mucha atención. Esto es un cuento muy bonito. Era un blind date, una cita a ciegas donde conocí a Eduardo, el arquitecto Eduardo Terrazas. Él era el arquitecto para el pabellón de México, para la Feria Mundial de 64, y Ramírez Vázquez era su jefe. Entonces conocí a través de Eduardo, que hicimos gran amistad, conocí a Ramírez Vázquez, y Ramírez Vázquez había terminado el Museo de Antropología. Y cuando nos conocimos una noche en el bar de Waldorf Astoria, porque Eduardo me llamó, me dijo, no, tenemos que invitar a mi jefe, ¿no? El arquitecto me preguntó si yo no quisiera venir a México. Como yo trabajaba en grandes libros de arte y él había terminado un gran museo, entonces me invitó que venga a México y hacer un libro sobre el Museo de Antropología. Y esto fue mi entrada a México por la Puerta Grande. Conocí gente como Luis Barragán, que era maravilloso. Conocí Matías Göritz, que luego trabajó en las Olimpiadas. Conocí todos los antropólogos, arqueólogos, el Demetrio Sodi, que era el gran antropólogo mayista, que hizo varios libros conmigo luego. Y México para mí era un país maravilloso. Y después de haber hecho mi libro en el Museo de Antropología, donde yo podía tocar las piezas en esta época, yo estaba totalmente convencida que la cultura mexicana era una de las grandes culturas en el mundo. Y yo hablaba, muy claro, y Ramírez Vázquez como de alguna manera quedó muy impresionado por mi visión de México. Éramos muy jovencitos, yo tenía 26, 27, él tenía 42, 43, éramos muy jóvenes. Y él me decía, que usted ve México con lentes color de rosa. Y yo dije, bueno, es que es color de rosa, ¿no? Y me enamoré de la música, me enamoré de la cultura, me enamoré de Ciudad de México, que era una ciudad normal, 8 millones de gentes, yo vivía en la casa de los papás de Eduardo en Las Lomas, y las oficinas estaban en Pedregal con Ramírez Vázquez, ¿no? Y su oficina privada, que es donde nos metió. El periférico eran 10 minutos. Lomas a Pedregal, 10 minutos, ¿no? Entonces, era un país, una manera de vivir, la profundidad de la cultura, su manera tan abierta de Ramírez Vázquez y lo que lo rodeaba, que yo pues quedé totalmente enamorada. Luego, para terminar con esta época tan maravillosa, regresé a Nueva York, terminé el libro se editó en inglés, francés, español con Abrams de Nueva York, Thames Hudson de Londres, Gallimard Frères de Francia, en fin, fue un gran éxito nuestro libro. Y regresé a Nueva York, pues llorando, con mis discos de Cuco Sánchez y mis botellas de tequila, y pues
viendo qué hago, no iba a entrar otra vez a una editorial, entonces pensé, bueno, hago algo yo, y pues esto fue el fin de esta época. Bueno, entonces llegamos al regreso. Estoy ahí en mi departamento y en el Greenwich Village llorando por México y recibo una telegrama de Daniel Wolfowitz, era la secretaria de Ramírez Vázquez, y Daniel me dice, no, es que el arquitecto, y habían hecho el arquitecto Ramírez Vázquez presidente del comité organizador de las Olimpiadas. Y Ramírez Vázquez, pues, que era un hombre brillantísimo, ¿no? Pues agarró de lo que él conocía, ¿no? Él tenía que hacer un equipo muy rápido. Entonces, regresando a su equipo del Museo de Antropología, Daniel me dijo, no, el arquitecto quiere que regreso inmediatamente a México porque va a haber muchísimo trabajo. Entonces, diseño, editorial, en fin, y yo subí al primer avión y regresé a México. ¿Cuántos? 50 años atrás o algo, pero como si fuera ayer, ¿no? Me regresé a la biblioteca de la oficina privada de Ramírez Vázquez, donde yo había hecho el libro, ¿no? Entonces él me dijo que lo habían hecho presidente del comité organizador y que estábamos en una situación muy complicada, peligrosa y penosa, porque los 2 años, hacer las Olimpiadas eran 4 años, y los primeros 2 años el presidente López Mateos había sido el director, el presidente del comité organizador. Él enfermo, murió luego, no se había hecho nada, y que nos van a quitar las Olimpiadas porque México no puede. Los mexicanos no. Y Ramírez Vázquez, ahora entra él y agarra esta situación. Tenemos 2 años nada más para las Olimpiadas y él me dijo, no, México sí puede. Y tenemos que crear una imagen gráfica y editorial, muy importante la palabra, que va a convencer a todo el mundo, sobre todo el Comité Olímpico Internacional, a que México sí puede. Y la siguiente junta del Congreso era en Teherán, el año, a unos 4 o 5 meses, y me dijo, no, tenemos 4 o 5 meses y yo, Ramírez Vázquez, tengo que ir a Teherán, a Irán, ¿no? Y convencer al Comité Olímpico Internacional que México sí puede. Y pues así, luego le dije, no, pero Eduardo, que estaba dando clases en Columbia University en Nueva York, tiene que venir para acá. Y regresó a México Eduardo Terrazas y el arquitecto me nombró directora de publicaciones del comité organizador y a Eduardo director de diseño urbano. Y nos puso en su oficina de Fuentes, mis oficinas, porque al principio, bueno, todo era así, rápido, ¿no? Me dio 2 cuartitos arriba en Avenida de las Fuentes, que era la oficina privada de Ramírez Vázquez. Y pues empezamos a trabajar, porque tenemos, entonces, mi primer staff fueron como 8 personas. Todo tenía que ser en 3 idiomas, inglés, francés, español. Siempre inglés, siempre francés y el idioma del país. Y que teníamos que editar, sacar, según el reglamento del COI, del Comité Olímpico Internacional, las primeras publicaciones, que era el boletín olímpico que tengo aquí. Bueno, y la carta olímpica que tenía que salir que tenía que salir a cada 2 semanas en 3 idiomas.
Y dentro de la Carta Olímpica, que tenía que haber cada 2 semanas una revista, la reseña gráfica, que siempre era sobre otro tema, de convencer que México puede. Eso es. Y en medio siempre tiene que haber una obra de arte. Prehispánico, colonial, indígena o moderno. Esto, por ejemplo, es colonial, esto fue moderno de Luis Barragán. Estos son los cubanos que vinieron de lo que... el tercer punto. Primero, que teníamos que hacer todo en 2 años, nada de tiempo. Segundo, que teníamos que hacer una imagen de México, un programa de identidad olímpica mexicana, no para las 19 Olimpiadas de México. Y que teníamos que la sorpresa, el conejo que sacó de la manga, el maravilloso conejo que Ramírez Vázquez sacó de la manga, este primer momento cuando estábamos sentados en su biblioteca, me dijo, no, tenemos que hacer 2 Olimpiadas, no una. Una era deportiva y la segunda era cultural. Vamos a tener 20 eventos culturales, porque con los deportistas México no gana medallas. Fue equivocado, ganamos 9 medallas. Pero con el arte, con la cultura, México es puro oro. Entonces iba a haber una gran programa cultural y nuestra arma principal, bueno, de Quetzal y luego Coatl, no, era la cultura mexicana. Tú, alemán, francés, italiano, tú no puedes seguir vivo si no vienes a México, a conocer México. Y había una pequeña anécdota que nos escribieron una carta, ¿dónde queda? Entonces hicimos un mapa con así gráfico. Ahí entró lo gráfico, ¿no? De dónde queda México, cuántos miles de kilómetros está y cómo puedes llegar a México, ¿no? Y entonces la tremenda y la otra parte era que había un gran departamento eran divisiones, o cómo se llamaban, de técnica deportiva, que México tenía hospitales, una medicina muy avanzada, que no te vas a morir de Moctezuma's Revenge, que es el agua sucia, en fin. Esto era nuestro reto, que teníamos que presentar un México capaz, un México, la excelencia, la eficacia, la fuerza, todas nuestras, era la época de las palabras claves, ¿no? Que cómo era México en esta época. Para resumir un poquito, empezamos con 8 personas en mi pequeño estudio. Eran 2 cuartos arriba de la oficina privada de Ramírez Vázquez. En los siguientes 2 años, esto es un fast forward, como dicen, ¿no? Diseñamos todo el programa gráfica, que era limitada, pero ahora voy a explicar. Hicimos 876 publicaciones en 3 idiomas, 73. Y mi equipo creció a 250. Entonces, algo que empezó chiquitito, pues creció tremendamente. ¿Cómo lo logramos de punto de vista de diseño y producción? Para producir 876 publicaciones en menos que 2 años en 3 idiomas, 1.4 por día, era obligatorio una fuerte base de diseño preestablecido por mí, la responsable.
Nuestras publicaciones eran el vehículo para hacer conocer nuestro programa de identidad en 67 y 68. El logo, el alfabeto olímpico, los símbolos deportivos y culturales, los colores, todos tenían su lugar preestablecido en un formato cuadrado con la tipografía News Gothic Condensed. Fotografía de primera y un diseño limpio, fuerte, sencillo. A través del diseño y lo editorial, la forma y la palabra, logramos tal éxito. Un diseño sistemático y eficaz identificó un México que puede. No voy a hablar de todo el tremendo programa de Eduardo Terrazas, de la decoración o de preparar toda la ciudad para recibir todos los miles, cientos de miles de gente que llegaron. Bueno, regreso al principio, que fue que yo necesitaba para lo del diseño, ¿no? Necesitaba un logo. Nosotros era la época, los principios de los logos, todos querían un logo, ¿no? Y yo tenía que editar mi primer carta olímpica que tenía que salir a principios de enero de 67. Y estábamos en diciembre de 66 y teníamos un diseñador que era un suizo, que era muy bueno, pero era muy suizo, ¿no? Entonces, como que no captó lo mexicano, que habíamos hablado mucho de cómo somos, cómo nos vemos. Y Eduardo fue a Nueva York a ver George Nelson, que era amigo nuestro, era un diseñador industrial, una oficina inmensa, ¿no? Y uno de sus muchachos, diseñadores, que se llamaba Lance Wyman, un americano de New Jersey o algo así, que él dijo, yo quiero venir a México. Entonces lo contratamos a base de prueba, porque el primero no había salido, entonces vino Lance y por suerte funcionó. El logo se diseñó en como 10 días con Eduardo, que dirigió todo eso de... Lance no hablaba español, no sabía nada de la cultura mexicana y no tenía porque todo el alma de todo fue Ramírez Vázquez. Entonces su visión, pues estábamos empapados de esto y entre Eduardo, Lance trabajó para mí y Lance y Ramírez Vázquez, que vino con Ramírez Vázquez siempre, bueno, era arquitecto, ¿no? Pero quería ser diseñador. Entonces hacía sus diseñitos cuando tenía tiempo, porque tiempo no tenía, ¿no? Y él, todo era el círculo. El tema eran los aros, los olímpicos. Eran 3 elementos que teníamos que unir, que fue el lugar, México, teníamos que unir la fecha, México 1968, y teníamos que poner el evento, los aros. Entonces Ramírez Vázquez vino con la idea, no vamos a meter los círculos, los aros en el 68, y en fin, se desarrolló yo necesitaba algo que radiaba, porque esa era la piedrita que se tira al agua. Teníamos que llegar a todas las costas de todo el mundo, ¿no? Entonces, tenía que ser moderno, tenía que ser elegante, nada de chabacanos y nada de, ¿cómo se llama? Bueno, no sé. El indio con su sombrero dormido debajo del cactus se tenía que levantar y correr así
segundos, 100 metros en segundos, ¿no? Entonces tenía que tener fuerza, Entonces Lance empezó a dibujar, pero Eduardo, no fue diseño de Lance. No fue diseño de Lance, que él siempre que él hizo. No, él vino de prueba, trabajó muy bien. Era muy como captaba y sí, vamos a hacerlo más gordo, pero toda la dirección, primero, el estilo fue mío. Tenía que ser esto o no se hace. Segundo, Ramírez Vázquez vino con la idea que era de él. Tercero, no habían huicholes. Otra mito que habían huicholes que diseñaron. No, ningún huichol. Eduardo trajo una tablita huichol que tenía una víbora, una diosa, ¿no? Y esta víbora tenía sombra. Entonces él llegó porque el primer diseño de que Lance dibujó era muy débil y necesitaba fuerza, ¿no? Entonces Eduardo dijo, no, mira, vamos a poner sombra. Y la sombra tenía que radiar, tenía que viajar, ¿no? Entonces, bueno, así fue el trabajo en 10 días se hizo el logo y yo pude hacer sacar mi publicación que era por el reglamento olímpico en enero y Lance empezó el cartel y lo cual Eduardo terminó porque Lance regresó a Nueva York, lo contratamos, estábamos felices a traer su esposa que estaba esperando bebé, creo, y así empezó todo. El otro lado de la moneda, para contestar un poquito, Ibargüengoitia era mi primer escritor, Jorge Ibargüengoitia, que era increíble, un hombre tan chistoso, tan brillante, tan inteligente, tan buen escritor. Luego vino Juan Vicente Melo, llegó que vino, él era de Veracruz, creo, que era un hombre que escribió casi todo lo relacionado con la cultura, maravilloso. Juan García Ponce era el primero que escribía el contenido de nuestras publicaciones que eran obligatorias, ¿no? Eso tenía que salir, enseñar que México sí puede, ¿no? Habían luego, después de los 2 años, pues revueltas, Pepe Revueltas, mientras escribía de noche sus manifiestos, pues de día escribía ahí en el comité organizador, ¿no? Y había, Coli de la Colina y luego y Chumacero, en fin, todos, y el más importante era Huberto Batis. Batis no era escritor, Huberto fue director de la revista universitaria, creo, de la UNAM. Y ahí, por razones políticos, se pelearon todos y vieron que hay esta gringa que tiene un departamento allá que paga muy bien y todos vinieron conmigo. Y yo, en realidad, como una de los atractivos, porque Ramírez Vázquez me escogió, ¿no? Es que, además de saber hacer cosas, ¿no? Era que yo no tenía cola política, ¿no? Yo no conocía a nadie, y lo único fue que si tú escribes bien, si tú llegas a tiempo y trabajas sábados y domingos, tú trabajas, ¿no? Eso es lo que necesita, y sí les pagamos bien, y había una atmósfera maravillosa. Había, sí, en esta época, Teresa Segovia, la hermana del poeta, ¿no? Creo que eran españoles ellos, ¿no? Y Teresa Segovia fue una editora importantísima para mí. Primero, de una personalidad
era una mujer muy correcta, era una mujer muy bien élevé, como dicen los franceses, ¿no? Educada, muy trabajadora, una mujer culta, ¿no? Tere fue maravillosa. Bueno, entonces, si vamos al diseño, mexicanas, no, pues no había. Primero, no había diseño gráfico en México en esta época. Y vinieron así otra vez fast forward diseñadores de Estados Unidos. Yo terminé con, no sé, 10, 12, 13 diseñadores. Una diseñadora que sí es Beatriz Coll. Beatriz Coll es de la familia Corcuera, México, conocida familia, ¿no? Y Beatriz vivía en Francia y yo fui a Francia y Eduardo dice no, que él fue a Francia y él la contrató. Bueno, yo recuerdo que nos sentamos en un café y le dije, ¿no quieres regresar a México y trabajar en el comité organizador? Ella fue diseñadora gráfica. Ella sí, mexicana, ¿no? Mexicana francesa. El papá creo que fue francés, ¿no? Diseñadoras, una que vino a Estados Unidos, Susan Breck Smith, fue la que manejaba todas las publicaciones oficiales. Era mucho más que el diseño o ediciones así. Trabajábamos, el arquitecto quería que todo el mundo ve México a través de mis lentes de color de rosa. Nuestra colaboración exitosa fue, primero yo lo respetaba mucho, era un hombre muy brillante, era un organizador fabuloso y él también, y la cosa es que le gustó cómo yo trabajaba. Y nuestra relación fue muy sincera, directa. Y yo fui la única que tenía picaporte de su oficina. Yo podría entrar para hablar con él. Por ejemplo, Lance nunca habló con él porque no tenían idioma en común. Que Lance dice, no le dijo nada. Dijo a través de mí y a través de Eduardo, ¿no? Y Ramírez Vázquez tenía ideas, él pensaba en grande. No tenía prejuicios. Pero yo, flaca, americana, entonces, yo era americana, ¿no? Mujer, qué horror, ¿no? Mujer americana, flaca, jovencita, ¿no? Pero él vio los resultados. Y yo siempre le decía, como mi educación, mi fuerza viene de los bosques de Letonia. Mi educación es americana. Y en Estados Unidos, si tú no hablas, no te marques, ¿no? Entonces yo estaba muy valiente y muy segura de mí y yo hablaba, no en público, porque yo no iba a decir algo incorrecto porque yo no sabía tanto el ambiente y todo, pero sí, Ramírez Vázquez y yo pasamos horas, yo sentada y él enfrente en su oficina, hablando de las cosas. También con Eduardo. Cómo debe ser, qué es la imagen que debemos proyectar, cuál es nuestra meta. Y él hablaba conmigo muy abiertamente porque yo no tenía la cola, ¿no? De quién, de hija de o familia. Yo era totalmente de afuera. Y yo no entendí, por ejemplo, yo no sabía de la corrupción, yo no sabía que hay que robar. Y en algún momento él me dijo, no, es que yo manejé el segundo más grande presupuesto. Le dijo, no, que él sabía que yo era, pues, así acostumbrada al trabajo, ¿no? Entonces, él para mí fue un hombre muy importante y yo seguí haciendo libros. Cuando hice mi estudio, yo seguí haciendo libros para él. Me presentó, me llevó al PRI, a la campaña de López Portillo, que fue otra cosa muy importante. Bueno, después me casé, bueno, y eso ya lo dije,
tuve bebés y luego 2 años o algo después, ¿qué puedo hacer, no? Y yo lo que puedo hacer es libros, ¿no? Entonces, libros de arte. Y mi primer cliente, como yo había conocido a López Portillo, mi primer cliente era el presidente y hice, a ver dónde quedó, mi libro de Quetzalcóatl. López Portillo escribió una novela que era sobre Quetzalcóatl. Y Ramírez Vázquez, que lo habían hecho secretario de Obras Públicas y Asentamientos Humanos, me mandó el librito, que era chiquito la novela, y un psiquiatra freudiano, doctor Díaz Infante, Fernando Díaz Infante, que había psicoanalizado a Quetzalcóatl. Entonces vino el psicoanalista con su librito del presidente y quiere que haga un gran libro. Entonces conseguí a Demetrio Sodi, que hizo la introducción, unas 200 páginas unas 100 páginas sobre la cultura tolteca y quién era el dios Quetzalcóatl, ¿no? Y Demetrio hizo varios libros conmigo, era un genio, Demetrio Sodi. No es el que ahora anda ahí, no es de la familia, pero este era el antropólogo, ¿no? Veo que hicimos varias ediciones, pero López Portillo estaba feliz con el libro y me decía que él en la mañana, él hacía push-ups, ¿no? Y que puso el libro enfrente para hacer sus ejercicios, ¿no? Entonces estaba muy, muy contento con el libro. Y eso fue importante. También traducido por él, era presidente, ¿no? En muchos idiomas. Y de este libro, pues, esto lo hice con Ramírez Vázquez, ¿no? Él lo financió. Y fuimos empezando una serie de libros muy importantes para Vancomer, para Espinosa Iglesias, Manuel Espinosa Iglesias. El primer gran libro, gracias, fue Espinosa Iglesias, fue otro hombre con un pensamiento muy, muy grande, muy amplio. Fue un magnífico, ¿cómo se llama? Financiero, ¿no? Brillante. Y él quería, no yo, pero alguien de mi parte presentó el libro de los 1001 años de la lengua española. Y una cosa que mi papá siempre me dijo, siempre escoges lo mejor. Me dijo, siempre dices que sí y usas zapatos caros. Esto es la base del éxito. Y por eso dije que sí, que yo puedo hacer el libro primero de Ramírez Vázquez del museo y luego que sí puedo hacer las Olimpiadas. Y ahora con Espinosa Iglesias, pues empezamos con estos grandes libros de regalo. Es un libro que se suponía que tiene vida de 10 años. Este libro sigue vivo 50 años después. Y evidentemente, para seguir con la excelencia, otra cosa que les dije a este don Manuel, que yo hago Rolls Royce. Si él quiere un Volkswagen, no es conmigo, ¿no? Entonces, pero él era de Rolls Royce. Entonces, y otra cosa que hice como 4, 5, 6 libros para Vancomer cada año, ¿no? El libro del año. Y siempre preparando el presupuesto que era correcto.
y yo nunca subí un presupuesto. Eso era como la regla. Y por eso también tuve experiencias muy, muy buenas, ¿no? Pero este libro, y escogí el filólogo Antonio Alatorre, que fue el genio que otra cosa, no voy a contar las anécdotas porque va a ser demasiado, pero trabajamos muy, muy, muy bien con Antonio. Y vino y casi durmió en mi oficina. Y este libro escribe, es un cuento que él cuenta, ¿no? Maravillosamente bien. Y es un libro que la gente llegaban con chequera y me decían, pon precio, véndemelo. Pero el libro era de Vancomer, entonces yo no vendía libros, ¿no? Pero era un libro que se volvió clásico con los textos. Y luego seguimos con el libro de la cultura maya, que es un libro que, el segundo libro de Vancomer, que ganó el mejor libro científico del año en la feria de Leipzig. Y escrita por Demetrio Sodi, ¿no? Y diseñamos el alfabeto, que era maya. Siempre yo escogí los mejores escritores, los mejores fotógrafos. Y en este libro inventé, como no me gustó, la lápida de Pacal, ¿no? de Palenque. Estos dibujos eran hechos por Merle Green. Ella, su tema era la cultura maya. Y vivía en Palenque y todo. Y yo no quise como dibujar rayitas para que se identifiquen que este es Pacal y esto es esto. Entonces, Miguel Galas, que fue maravilloso, imprimió sobre Alba Nene. Y aquí es la explicación de Merle, de qué es. Yo creo que les dije que yo misma, si me defino, yo hago libros vivos, libros que te hablan, libros que yo diseño mis libros en mi cabeza, empezando para poder hacer el presupuesto. Pero luego, cuando estás haciendo el libro mismo te dice qué falta. Por ejemplo, esto, siempre pongo muchas mapas, pongo muchas de cómo se desarrolla todo la cultura. Por eso dijeron que este es el mejor libro científico del año, ¿no? Y evidentemente la fotografía, que es muy, muy importante. La mitad es, primero el concepto, ¿no? Pero la mitad es visual y la otra es la palabra. Hay un libro que como que ha sido muy querido y muy admirado, que es La tejedora de vida. Y aquí sí puedo hablar de una escritora mexicana maravillosa que fue la Adela Fernández, la hija. Usted preguntó sobre mujeres, ¿no? Adela Fernández fue una mujer extraordinaria, hija del Indio Fernández. Ella fue una gran escritora porque las palabras se le salían, pero a cataratas, ¿no? Y podía escribir sobre cualquier tema. Entonces, este libro que es sobre la tejedora de vida, de Serfín, ¿no? De esta época, ahora Santander, ¿no? José Juan de Oyoqui, el presidente de Serfín, me llamó y quería que yo haga un documento, un gran libro de arte sobre su colección de trajes indígenas. Tener bebés.
tuve 2 hijos y cuando mi hija Edwina, cuando nació Edwina, yo traté pero llegó un mes antes y yo quería natural. Entonces no me dieron un bloqueo porque no pude tenerlo, pero yo estaba despierta. Y bueno, nació Edwina y me enseñaron, la bañan y me la enseñaron y yo en este momento sabía de qué se trata el universo. Lo entendí todo. Luego tuve mi hijo, año y medio después, Adrián. Edwina murió a los 43 años de cáncer. Y ahí terminó mi entendimiento y ya no entendí nada. No, el Dios se fue de vacaciones y el mundo no tiene sentido para mí. Eso es lo personal. De lo más importante de ser mujer es tener hijos. Y yo sí creo que toda mujer debe tener hijos. En lo profesional, en lo social, me encanta ser mujer. Te vistes bonito, usas tacones, bueno, te pintas las uñas o no, y te peinas y es muy bonito todo el cuento romántico de ser mujer. Yo no soy nada de Women's Lib, de haber trabajado la liberación de la mujer, haber trabajado toda mi vida como hombre, uno podría decir. Mi sueño hubiera sido de enamorarme de un príncipe y vivir happily ever after, ¿no? Entonces, esta parte no me tocó, ¿no? Aunque tuve 2 esposos bastante interesantes y todo, pero no me tocó. Ahora, en lo profesional, el tema es el proyecto. Y si tú eres mujer o eres hombre o lo que seas, no tiene nada que ver. El resultado y la manera de trabajar es lo que cuenta. Tuve una experiencia maravillosa en México. A los 25 años, de 6 que llegué, pues Ramírez Vázquez pues, me respetó muchísimo, me trató me dio poder increíble. Nadie contradecía mis decisiones. Había una anécdota que tuve problema. El segundo en poder del comité era Ortega San Vicente, que luego voy a decir resultó mi gran amigo, ¿no? Al final, porque me echaba todo, ayúdame con esto, ayúdame con el otro. Pero yo le dije, yo quiero este texto para mañana. ¡Oh! No existe. Entonces Ramírez Vázquez les habló a sus directores. Él tenía una secretaria, Daniel Wolfowitz, que era así excelente. Y les dijo a todos, yo hago las Olimpiadas con Beatriz y con Daniel. Ustedes me sobran, para que entiendan. Entonces, desde este momento, no tuve ningún problema, pero yo creo también porque que yo soy mujer, bueno, soy mujer. La próxima vez a lo mejor no voy a ser mujer, ¿no? Pero, y nunca me molestó ser mujer. Y tampoco tuve ningún problema con ser mujer con los hombres, ¿no? Y en mi profesión, pues que tengo alguna sensibilidad diferente de los hombres, pues no sé, a lo mejor los científicos o psicólogos juzgan, pero de haber sido creada mujer, era maravilloso. Y si la próxima vez, si hay próxima vez, me mandan como hombre, pues va a estar muy bien.